seleccionadas, productos de primera calidad y todo lo esencial para tu hogar a precios increíbles. Una iniciativa del CIPGER y la Mutual 12 de septiembre que sigue apostando por el crecimiento, el acompañamiento y el bienestar de sus afiliados y vecinos de Santa Cruz. Nueva Proveeduría Express en Caleta Olivia. Calidad, compromiso y servicio para vos. Gestión Rafael Huenchenen. Avanzamos con nuestro programa y nos metemos ya con el desarrollo de nuestra agenda periodística de hoy. Y estuvimos hablando de la situación que atraviesa el Poder Judicial. Hablábamos ayer con el jefe de gabinete sobre lo que han sido las diferentes medidas que se comienzan a tomar en torno a lo que son las diferencias salariales, ya fundamentalmente y solo hablando del Poder Judicial, entre los trabajadores y los magistrados, las autoridades de este poder. Pero nos interesa en esta oportunidad poner sobre la mesa una situación que tiene, me animo a decir, varios años de desarrollo y que está directamente vinculado con la falta de avance en las denuncias contra magistrados en la justicia santacruceña. Por eso nos vamos a poner en contacto telefónico con Alejandra Veroiz, quien es la secretaria general del gremio de judiciales de la provincia de Santa Cruz, a quien agradecemos que nos atienda bien temprano en la mañana. ¿Cómo le va, Alejandra? Buen día. Facundo Prestoro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Radio Vanguardia desde Caleta Olivia la saluda. ¿Todo bien? Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, acá estamos, todo bien, trabajando. Hace rato no hablábamos. Alejandra, es verdad, Sí. es verdad. Alejandra, ¿es correcto decir que hace muchos años se esperan avances que no aparecen en relación con estas denuncias que ocurren contra magistrados y algunos, inclusive juris, que no pueden prosperar? Y en realidad, bueno, yo lo que me parece es que hay que mirar es que esto es algo que viene de muchos años en cuanto a lo que queremos que represente la justicia para la sociedad, ¿no? No solo denuncias de magistrados y funcionarios. Nosotros en determinado momento hemos hecho denuncias por malversación de fondos, con la Caja de Servicios Sociales. Por ejemplo, esta denuncia tenía una auditoría donde claramente estaban los delitos bien claros constituidos y, digamos, en general todo lo que ha tenido que ver con la corrupción, con los fondos públicos y en esa línea la actuación de la justicia y de varios jueces fueron puestas en denuncias, en reclamos, además de las cuestiones que han tenido que ver con situaciones puntuales de los trabajadores judiciales, con situaciones de violencia, jueces que han estado involucrados ellos en situaciones de violencia con sus parejas. Sí. Es decir, hay infinidad de situaciones denunciadas y que nunca llegaron a ningún lugar, ¿no? Hoy sí puedo decir que tuvimos algunos avances, por lo menos con dos situaciones que nosotros denunciamos fuertemente y que se iniciaron los procesos de jury, pero bueno, como siempre, digamos, esto con una insistencia importante y muy a vuelta de rueda, ¿viste? ¿Qué pasa o qué ha ocurrido, por ejemplo, con todas aquellas situaciones en las que ha intervenido el Tribunal Superior de Justicia y los procesos de jury o las sanciones contra la jueza Rosa González, de aquí de Caleta Olivia, Noelia Ursino de Puerto Santa Cruz, lo que también tiene que ver con la defensora Camila Rumi, que según tengo entendido, acumuló 7 u 8 sumarios, una cosa impresionante dentro de lo que es esta justicia que avanza, como nos decía, a vuelta de rueda. En realidad nosotros lo que hemos hecho apenas asumimos la gestión fue empezar a exigir que se hagan las inspecciones de cámara que se deberían hacer todos los años, en las que las cámaras bajan a la primera instancia y supervisan el trabajo de la primera instancia. Y en esa revisión lo que se ve, digamos, hay una cosa que está claro, los jueces pueden tener diferentes opiniones en relación a determinados temas, siempre dentro del marco jurídico, bueno, pueden ser cuestionables o no, pero dentro del marco de la ley. Ahora, lo que tiene que ver con el funcionamiento de un juzgado, el atraso en las sentencias, que los imputados estén indagados, nosotros, ese control lo deben hacer las cámaras. Eso se había dejado de hacer en un momento, nosotros empezamos a exigir que se hiciera. Nosotros tomamos conocimiento de las irregularidades por nuestros propios compañeros, entonces
lo que siempre planteamos es que tiene que haber institucionalmente un orden, porque si no esto es como tierra de nadie, cada uno hace lo que quiere. En estos casos particulares que vos decís, nosotros detectamos varias cosas y las pusimos en conocimiento por el canal formal. En el caso de la doctora González, se le hizo un llamado de atención por una regulación de honorarios, era en ese caso. La doctora Camila Rumi se había empezado a instruir el proceso de Suri y renunció antes de esto. Y con Noelia Ursino también se le notificó el proceso de Suri recientemente. Posterior a eso, o sea, era el proceso de Suri para ella y se iniciaba la instancia sumarial para el secretario renunció, ayer me confirmaron que se había renunciado. Pero bueno, como te digo, hay infinidad de casos y, a ver, acá lo que hay que tener en cuenta es, cuando se presenta en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para que el Tribunal de Enjuiciamiento tenga otro modo de funcionamiento, tiene que ver con esto, porque hay un artículo de la ley original que prevé que el Tribunal Superior de Justicia evalúa primero si es viable el proceso de Suri. Entonces, lo que terminó pasando siempre fue que en esta evaluación quedaron todos los planteos que nosotros hicimos. Sobre Betina Busto, bueno, hay un montón, Betina Busto, un montón de pedidos hubieron. Sí, te iba a consultar. Entonces, sobre las denuncias que han hecho incluso. Lo que hacía, claro, la nueva ley lo que hacía era que quienes están designados en el Tribunal de Enjuiciamiento, que son un representante del legislativo, uno de los abogados y uno del tribunal, directamente intervinieran en el proceso de juicio. Que no tuvieras la instancia previa de evaluación del tribunal, que si lo mirás así, es claro esto, digamos, a ver, ellos son parte de la judicatura, entonces tienen algún interés creado también ahí. Entonces, bueno, para que sea más objetivo, la cosa tendría que ser que directamente actúe el Tribunal de Enjuiciamiento y que tenga el lugar que debe tener como órgano de revisión. Bueno, este es el proyecto que se presentó una cautelar desde la Asociación de Magistrados y que quedó ahí con esa cautelar trabado. Por eso yo lo que decía es que el problema que estamos teniendo hoy es que se intenta avanzar con cuestiones que durante años lo que hicieron fue obstaculizar institucionalmente que se ponga orden sobre las cosas, y bueno, y estamos en este momento en esta situación, ¿no? Claro. Ahora, Alejandra, ¿cuánto de toda esta situación vienen ustedes siendo testigos que ocurre? ¿Esto es algo nuevo? ¿Esto es algo que podemos determinar en cuanto a una cantidad de años en específico? ¿Yo renuncio si tengo un sumario y eso desaparece? Sí, señor. Esto, en realidad, lo que está pasando hoy, y por eso digo que hubo un avance, es en que se están evidenciando y que de hecho hemos logrado que tengamos los sumarios y que esté el proceso de jury. Nosotros antes existía un hermetismo total, ni siquiera sabía si teníamos un sumario iniciado. Y el proceso de jury, digamos, era algo que creo que ocurrió alguna vez en algo muy grave. Pero no existía este control así. Lo que pasa es que, bueno, en realidad cuando vos, hoy en día, cuando se hablaba de la crisis institucional que hay en el Poder Judicial, es porque ha existido un desmanejo absoluto y en realidad han habido situaciones graves con cuestiones. Nosotros, las denuncias que hemos hecho es de que, por ejemplo, se archivaban causas de abuso sin indagar al abusador, digamos, no estamos hablando, cosas que realmente repercuten en la sociedad de manera directa. No estamos hablando de que, no sé, que se atrasó un expediente de despacho, que hay una sentencia atrasada. Estamos hablando de una falta total de atención. Y sí, lo que te digo es que desde los años que estoy en el Poder Judicial y que participo en el gremio, todas las veces que se denunciaron situaciones, terminaban en, por ejemplo, que los citaban al magistrado, al tribunal, y como que había un llamado de atención, pero en lo formal no existía muchas sanciones. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento, cuando estaba, qué sé yo, Clara Salazar, por ejemplo, había un respeto diferente. Sonaba distinto. Y hoy eso es totalmente lejano. Y nosotros no lo vemos en realidad porque, a ver, esto es como todo, en un sistema donde la jerarquía pierde el respeto, y bueno, digamos, hacia abajo después, si vos desconocés qué es lo que pasa en las aristas más bajas, no tenés posibilidad tampoco de accionar. Entonces, bueno, las instituciones
y queremos que funcionen como tienen que funcionar al servicio de quienes tienen que funcionar, que es al servicio del pueblo, como decimos nosotros, debe haber una exigencia en cuanto a la excelencia del servicio que prestamos. Tal cual. Y esto no tiene que ver solo con los trabajadores, tiene que ver sobre todo y principalmente con quienes son las cabezas de los juzgados. Bien. Ustedes han hecho denuncias a través del gremio. Hasta el momento, ¿cómo van los avances de las mismas? Mirá, de las que hemos hecho, es lo que te decía, hubieron algunos llamados de atención así por resolución. Bueno, Ursino que se le inicia el FURI y Rumi que también se inició el FURI, pero con eso y bueno, y González que también se le hizo un llamado de atención, pero hasta ahí. Y en realidad, digamos, lo que termina sucediendo es que por ejemplo, en el juzgado de Caleta hubieron no solo denuncias, o sea, nosotros lo que hicimos fue poner en evidencia una situación de lo que tenía que ver con lo jurídico. Pero además hay un montón de denuncias en la Oficina de Bienestar Laboral por situaciones de malos tratos por parte de las secretarias del juzgado de familia o de alguna de ellas, no recuerdo exactamente, y de alguna defensora igual en Caleta, que bueno, todas esas cosas quedaron en nada. Hay una defensora de Caleta Olivia que está con una formalmente una denuncia por violencia laboral, y la denuncia del tribunal quedó ahí en el despacho, se presentó pronto despacho, hubieron varias presentaciones y no ha tenido avance. Claro, no prospera. La modalidad la modalidad siempre fue esa. Lo paralizan, queda ahí. Por eso es que nosotros siempre insistimos con que los controles tienen que ser desde un lugar más objetivo. Si vos tuvieras un tribunal de enjuiciamiento en el que cualquiera pudiera ir a hacer la denuncia, bueno, como cualquier hijo de vecino, se abre una instancia de investigación. Sí, es muy cierto. Ahora, ¿cómo toman a nivel gremial y con todos estos desórdenes que ocurren en las cúpulas, en las esferas altas del Poder Judicial, las cuestiones que quedan expuestas sobre la diferencia salarial, la cantidad de dinero exorbitante comparativamente con el de los trabajadores, de lo que al gobierno provincial le ha llamado la atención y ha salido a no solamente a hacer declaraciones, sino a tomar decisiones al respecto, situaciones que desde el gremio particularmente también ya se venían señalando? No, en realidad nosotros a los salarios de los vocales y eso nunca hicimos alusión a eso. Nosotros sí nos referimos a cuáles son sus funciones y digamos, cómo deberían responder y qué es lo que se hace y lo que no se hace. Acá nosotros siempre dijimos, queremos un poder judicial donde vos tengas juristas, gente que esté especializada en el tema, que podamos decir, bueno, conoce el derecho, que puedan llevar adelante la institución como corresponde. Siempre decimos, en las dependencias lo que se necesitan es no solo un juez que sepa de abogacía, sino que sepa conducir equipos. Digamos, siempre hablamos en realidad en relación a la calidad del trabajo y cuál es la obligación que tienen y la responsabilidad que deberían tener. En lo que me decís, hablaba en otro medio, decía, en realidad el planteo tiene que ver con una cuestión previsional, la que vimos que se mencionó en los medios, con lo cual no tiene, digamos, nada que ver con lo salarial. Digamos, si hay una cuestión en relación a las jubilaciones, eso es una decisión que tendrán que dar en todo caso en el ámbito que corresponde. Y además también decía esto, que nosotros apenas vimos la noticia, lo que no hicimos nada porque queríamos hacernos de la información y hasta ahora no supimos que haya un proyecto avanzado ni planteado. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que se está planteando. Pero sí me pareció importante decir que cuando se habla de islas salariales, nosotros eso no lo compartimos, y que nos hace recordar una época que para nosotros fue muy dura, que fue cuando Alicia Kirchner instaló tan fuertemente eso de que no querían islas salariales, planteando el Poder Judicial como la isla salarial, cuando en la provincia hay otros entes que no se diferencian en lo salarial mucho de los trabajadores judiciales. Entonces me parece que hay que poner atención ahí, porque yo no sé cuál es el salario que tienen de jubilación los vocales, pero no creo que sean los únicos en Santa Cruz que tienen jubilaciones altas. Que hay una diferencia clara con el resto de la clase trabajadora, sí, pero digamos, no sé si es
son los únicos, y no sé si ese es el lugar por donde necesariamente hay que ir. Me parece que acá han habido un montón de situaciones que no se investigaron en su momento, las causas de corrupción que se denunciaron y quedaron pisadas, digamos, hay un montón de responsabilidades que se tendrían que poner sobre la mesa y bueno, y dirimirlas donde hay que dirimirlas. Si un vocal del tribunal no cumplió con su trabajo, lo que corresponde es iniciar el juicio político, que tenga el derecho de defensa y que los diputados, si ven que en la investigación se probó lo que se denunció, sean responsables con las decisiones que tienen que tomar. Me parece que las cosas se tienen que dividir en los canales que corresponden. Alejandra, ¿sigue ingresando gente al Poder Judicial? ¿Sigue ingresando con las irregularidades que ustedes han venido denunciando? Porque no se han conocido, y aquí un mensaje nos advierte, nunca se informó desde la justicia sobre los ingresos. Sí, nosotros, bueno, yo en un momento muchas veces salí en los medios a plantear esto de que seguían habiendo, y si miran en nuestra página, de Face, varias veces lo hemos planteado, sí, siguen habiendo ingresos. Nosotros, ¿cuál es el punto que planteamos? Los ingresos son irregulares porque son sin el concurso que corresponde de antecedentes que tendrían que hacer cualquier trabajador judicial que ingresa. Además de esto, ingresan con un contrato. Nosotros el ingreso que hacíamos era, con un examen entrábamos directamente en planta permanente. Vos acreditabas idoneidad y ingresabas en planta permanente. Hoy los contratan, antes era por un año, ahora están informando que los van a contratar cada 2 años. Eso se llama flexibilización laboral, no hay otra palabra. Y además, que no tiene oportunidad todo el vecino que quiera presentarse de rendir, obviamente lo que hacen hoy es entrevistan e ingresan. Dentro de esa entrevista e ingresan, ya sabemos cómo es la cosa. Entonces tenés ingresos del conocido, del familiar, sí. Y esto sigue ocurriendo. Lo que sí aclaro, y esto siempre también lo digo, es que los ingresos que se van produciendo, no sé si alcanzan a cubrir la cantidad de jubilaciones. Con lo cual, es un ingreso de personal que no tiene que ver con la necesidad que tenemos de personal, porque las dependencias están detonadas, y hay falta de personal, falta de computadoras. Ustedes van a jugar Familia Caleta Olivia, vean cómo trabajan sus compañeros, es un hormiguero, no solo cómo trabajan ellos, la persona que va a una declaración, o sea, no hay intimidad para una declaración. Entonces tenemos problemas de inicio, de computadoras, de falta de personal. Sí, en el medio de eso, bueno, no hay una política que sea acorde a la necesidad institucional, sino, bueno, van entrando los que pueden, así. Por otro lado, Veroís, hoy se pone sobre la mesa de discusión una situación que llama poderosamente la atención y que tiene que ver con la velocidad y el ritmo para algunas cosas, la celeridad que está teniendo la justicia, por ejemplo, para convocar audiencias en donde lo que se intenta, pareciese, es acallar las voces de colegas periodistas, fundamentalmente de la capital provincial, como lo es el caso de la periodista Javiera Nasser, que hoy tiene una audiencia con la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, del gobierno de Pablo Grasso, y en pocos días más tendrá otra por otra denuncia que rápidamente avanzó contra o desde la Secretaría de Gobierno y su funcionaria Sara Delgado. ¿Qué opinión tienen al respecto de cómo queda demostrada la velocidad ante ciertas cosas y ciertos intereses y no ante otros casos que esperan resolución, avance, intervención desde hace muchos años? La misma opinión que tuvimos siempre, es lo que te decía antes. Acá quienes hemos participado de procesos políticos de crisis con los gobiernos sabemos lo que es eso, lo que es la persecución en su momento alineada del poder político con el poder judicial. Quienes estuvieron en el 2007, 2011, 2017 en las calles saben lo que ha sido. Nosotros no se olviden, en Las Heras el juez Pelín tuvo procesados a cuántos padres y docentes procesados, citados todo el tiempo a declaraciones indagatorias, y no eran 20, eran, no sé, cantidades.
la persecución, por eso nosotros hablábamos siempre de criminalización de la protesta y tiene que ver con esto. Sí. ¿Cuántos periodistas en Santa Cruz han sido perseguidos por el poder político y de la mano del poder judicial? Sí, hoy se reparten bozales legales, hablando mal y pronto, como si fueran pan casero. Claro, pero eso yo creo que tiene que ver también con que hoy vos tenés la inmediatez de la comunicación mucho más ágil. Años atrás tal vez vos no tenías la inmediatez de Internet y eso, entonces lo que no pareciera el bozal legal tan marcado, pero porque era distinta la forma de hacer, pero vos en realidad desde, no sé, por ejemplo, con la pauta publicitaria asfixiaban a los medios que no, bueno, y así siempre ocurrió esto de la utilización de la justicia como el brazo ejecutor para silenciar, para amedrentar y para perseguir. ¿Cuántos compañeros tenemos con procesos penales que son una barbaridad por manifestaciones, marchas? Y contame cuándo viste una consecuencia en alguna situación de una represión desmedida. Nosotros acá en Gallego, la compañera María Luz Anín de Adosac terminó con casi desangrada en la calle cuando se hizo una movilización por la designación de René Fernández en la Cámara de Diputados y no hubo absolutamente ninguna consecuencia para nadie. Esto, digamos, es parte de lo que, por eso yo digo que no me extraña, y esto lo vivimos desde siempre, y vuelvo a decir, no tenemos espacios en los que se pueda juzgar la actitud, por ejemplo, de un juez, en el ejemplo de los jueces, ¿no? Sí. En el proceso del juicio político, que sea realmente transparente y que seamos sensatos con lo que estamos mirando, si no tenemos en el proceso de jury para los jueces de las instancias más bajas que sea transparente, bueno, esto va a seguir igual. Si nos sigue pasando que los jueces penales hacen una denuncia de malversación de fondos y lo planchan un año, como pasó cuando el Ejecutivo no le pagaba a Dosac los aportes sindicales, era una barbaridad y lo que se buscó fue vaciar al sindicato y la denuncia penal existió y la jueza lo que hizo fue guardar el expediente y no pasó nada. Bueno, esto es como funcionó la justicia siempre. Hoy está un poco más, o sea, hoy lo que está pasando es que hay alguien que está tomando esto en serio y está planteando otra cosa. Bueno, esperemos que esto que se pueda llegar a algo diferente y que funcione como corresponde para la gente, porque en definitiva esto es lo que termina repercutiendo en la calidad de justicia que tenemos. La última de mi parte, Veroís, ¿cómo van los tiempos de su jubilación y qué pasará con su participación dentro del gremio? Yo ya estoy jubilada, nosotros tenemos ahora elecciones y continúa en la gestión que sigue, tenemos única lista. Justo se cortó cuando nos estaba por confirmar la única lista que queda o que se presenta para las elecciones del gremio de judiciales. Franco Mascheroni nos había anticipado, recuerdan ustedes en la última charla, con el gremio de judiciales, esta situación que venía de la mano con la jubilación o en coincidencia, no es una cosa determinante de la otra, pero como Alejandra Veroís, la secretaria general, se había jubilado, en las elecciones se iba a hacer otra lista. Y estábamos a punto de conocer cómo estaba conformada esa lista. No sé si podemos restablecer el contacto. Se le apagó el teléfono. Se le murió la batería, práctico. ¿Será Mascheroni el candidato a secretario general? Tenía grandes chances. Pero nos quedamos allí. Sí, igual nos faltó preguntarle sobre las denuncias de violencia que también tienen aquí en Pico Truncado. Hay un par de denuncias importantes también para dar a conocer. Y otra de las cositas que vemos. Se me apagó el celu y se murió. Me jubiló y sigue Mascheroni con la lista única. Ahí está. Confirmación entonces, Franco Mascheroni, y un saludo grande para la gente del gremio de judiciales que justamente siempre la gente del gremio estuvo por la zona norte. Nos atiende, claro. Entonces que sí. le quería consultar porque van a haber nuevas sedes en Puerto Deseado, en Pico Truncado, pero además hay casos importantes sobre violencia y tienen que ver con el juzgado de familia civil también, quienes
padecen situaciones de violencia laboral por parte del juez que asumió en septiembre del año pasado. Bueno, Lo he visto, varias lo he cositas visto. vinculadas con eso nos dijo, Pero bueno, nos quedamos dijo Alejandra allí, Veroiz. Y estuvimos hablando al respecto. No puntualizando, no haciéndolo específicamente, pero sí con varios desórdenes que lamentablemente continúan presentes en el ámbito de la justicia. Venía Muchos nos complicada la preguntaban- comunicación telefónica también. En algún momento se nos iba la voz de ella y entonces no lográbamos comprender muy bien. Pero bueno. Y aquí nos espero que se haya preguntaban entendido. algunos oyentes y Sí. nos decían, ¿no? ¿Sigue entrando gente a la justicia sin rendir concurso? Nunca informó a la justicia sobre los ingresos. ¿No son públicos los concursos? ¿No Deberían. informa la justicia? Deberían. Las vacantes son discrecionales. Exactamente. Todo eso lo aclaró la secretaria general del gremio de judiciales, incluso dando un dato que no es menor. No se condice la cantidad de personas que se jubilan con la cantidad de personas que ingresan. ¿No? Por lo tanto, eso también va en detrimento incluso del volumen de trabajo de los empleados. Y la verdad que no está bueno, porque depende, incluso si usted quiere tomar un juzgado al azar, va a encontrar un montón de situaciones en donde la lentitud es una marca registrada. Y podemos decir, bueno, ¿a qué se debe? Se puede uno enojar incluso, pero muchas veces tampoco están dadas las condiciones. Igualmente estaría buenísimo que se dejase de normalizar la lentitud de la justicia. ¿No? Ya eso de la justicia tarda pero llega es tan romántico como que no debería Claro, y cuando llega, ¿de qué te sirve? ser parte.